Gloria al nombre del Señor. Le damos la bienvenida a toda la audiencia que se encuentra en sintonía de este su programa, Una Experiencia con Dios. La verdad, nos sentimos muy agradecidos de parte de Dios porque en este día estamos una vez más compartiendo, amén, con todos ustedes este programa que se ha convertido en una grande bendición, amén, ya que cada invitado que hemos tenido en el programa, en cada programa, amén, ha sido de gran bendición para cada uno de los que los hemos podido escuchar. No solamente la audiencia, sino nosotros también, los que estamos aquí, amén, dirigiendo este programa, también recibimos la bendición de parte de Dios al escuchar experiencias tan maravillosas, porque Dios sabe tratar con cada uno de nosotros en diferentes partes del mundo. Podamos encontrarnos, pero ahí está Dios, amén, trabajando, ahí está su mano, cual alfarero, dándonos aquellas experiencias que nos han aumentado la fe, que nos han fortalecido, que nos han hecho crecer, que nos han hecho madurar, porque eso es lo que traen las experiencias con Dios. Amén. Y en esta tarde tenemos también la grata participación de los pastores, el pastor Enrique Valenzuela y su amada esposa, la sierva Patricia, también, quienes estarán también compartiéndonos sus experiencias. Amén. Así es que no se mueva, manténgase en sintonía del programa para que en esta tarde, pues Dios pueda tratar con usted. Es que Dios, amén, tiene propósitos con nuestras vidas, amén. Así que no se mueva, es más, invite a otros a conectarse para que también puedan recibir la bendición que Dios tiene en esta tarde para todos nosotros. Así que quiero invitar a Miriam con palabras de saludo. Muchas gracias, Charito. Que Dios le bendiga, amados hermanos, amigos que hoy nos sintonizan nuevamente en este su programa, Una Experiencia con Dios. Estamos muy contentos y agradecidos al Señor porque nos permite iniciar un nuevo programa. Realmente, como decía mi hermana Charito, el Señor nos ha bendecido grandemente a través de todos estos programas, no solamente a la audiencia, porque hemos recibido muchos mensajes en los cuales nos dejan saber la bendición que es este programa, sino también este programa ha sido bendición para nuestras vidas, porque nosotros nos hemos sentido edificados y muy bendecidos al escuchar cada experiencia, cada testimonio. Y esto también nos ayuda para fortalecer nuestra fe en el Señor. Gloria a Dios. Estamos muy contentos el día de hoy de tener con nosotros al pastor Enrique Valenzuela desde Bolivia. Gloria al Señor. Si no me equivoco, es desde la iglesia de Oruro. Gloria al Señor. Y también le damos gracias a Dios porque nuestro pastor Enrique Valenzuela es oficial de la obra del Movimiento Misionero Mundial allá en Bolivia. Y no solamente está él, sino también le acompaña a su amada esposa, la pastora Patricia de Valenzuela. Esperamos el día de hoy compartir todas sus experiencias y lo que Dios ha venido haciendo en el transcurso de su vida, desde que llegamos a su vida Jesucristo y todos estos años. Gloria a Dios. Quiero invitar al pastor Enrique Valenzuela y a la pastora Patricia de Valenzuela a dar unas palabras de saludo. Adelante, pastores. Hermana Miriam, muchas gracias. Hermana Rosario, les agradecemos mucho por esta oportunidad que nos brindan para poder compartir con la amable audiencia que tiene este programa, que por cierto es de mucha bendición. Lo hemos estado siguiendo, hemos estado disfrutando los testimonios que han ido compartiendo. Así que un abrazo a todos nuestros hermanos que ya están en sintonía. Esperamos y estamos segurísimos que este espacio será de bendición para sus vidas. Gloria. Patricia, unas palabras de saludo también. Amén. Saludarles a ustedes, siervas del Señor. Hermana Miriam, que hace mucho tiempo pues tenemos la bendición de conocerla y el privilegio, pues usted que me ha visto cuando recién llegué a la 28 de julio, ahí usted siempre nos ha recibido. Un abrazo a la sierva Charito, que Dios la bendiga. Y estar muy contenta en este programa, una experiencia con Dios. Realmente el título de este programa es muy importante para mí porque tenemos experiencias con Dios cada momento. Gloria a Dios. Amén. Una vez más quiero dar la bienvenida, amén, al pastor Enrique Valenzuela y a su amada esposa Patricia. Amén. Así que esperando que en esta tarde
Dios también pueda darnos un mensaje, hablar a nuestras vidas también. Pero antes de continuar, quisiera leer en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, solo el verso 3, que dice así: con la bendición de Dios. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Amén. Quizás nosotros en esta tarde también, ¿no? Este texto nos habla, ¿no?, acerca del apóstol Pablo, que en aquel momento era Saulo de Tarso, un hombre que tenía celo por las cosas de Dios, un hombre muy religioso, un hombre que pues en su corazón amaba a Dios, pero de una manera equivocada. Dios tuvo que revelarse a su vida, dándole la experiencia camino a Damasco, a través de ese resplandor de luz, a través de esa voz que le hablaba. Amén. Tuvo Pablo su experiencia. Fue esa luz, fue Cristo quien se reveló a su vida, hablándole. Amén. Y desde ahí, pues, se convirtió también Pablo, el apóstol Pablo, como un gran instrumento de Dios. Amén, en las manos del Señor. También refiero este texto al pastor también Enrique Valenzuela, que tuvo la experiencia también de ver esa luz, de ver ese resplandor, y no solamente ellos, sino que en la tercera vez que lo vio, esa luz pudo sentirla claramente que se metió dentro de él, ¿no? Y nosotros podemos ver a través de la palabra que Jesús dijo, ¿no? Yo soy la luz del mundo, esa luz que es Cristo, y que no solamente alcanzó al pastor Enrique, sino también que alcanzó a su esposa Patricia. Amén, esa luz que es Cristo. Y que desde ese momento que Cristo llegó a sus vidas, no han dejado, amén, de buscar al Señor, de interesarse por las cosas del Señor. Es más, hasta de poder oír ese llamado de Dios a su servicio. Hoy son una grande bendición también, amén, allá en el vecino país de Bolivia. Son una grande bendición para todos los que puedan escucharlo a través de los medios de comunicación, en la misma iglesia que el Señor le ha concedido, le ha dado el privilegio de pastorear también. Amén. Podemos ver cómo Dios también lo ha levantado. Gracias damos a Dios, porque Dios es el que escoge, Dios es el que llama, Dios es el que va a usar nuestras vidas, porque nos va a llamar con propósitos. Amén. Para que Dios pueda cumplir sus planes en aquel lugar, en aquella ciudad, en aquel país, como lo está haciendo con el matrimonio o con el matrimonio, amén, Valenzuela. Así que damos gracias a Dios, amén, por ellos que en esta tarde también van a compartirnos sus experiencias. Y bueno, pastores, vamos a ir al primer bloque, que lleva como título La salvación en Jesucristo. Amén. La salvación en Jesucristo. Bueno, nosotros podemos ver, ¿no?, acerca de este tema que habla de la salvación, que habla acerca de esa experiencia también que todos en un principio hemos tenido. Amén. Así que, amados pastores, ustedes crecieron en hogares totalmente diferentes, mientras que el pastor Enrique, amén, fue escogido por Dios desde su niñez para servirle. La pastora Patricia creció en un hogar ateo, lejos de Dios. Sin embargo, Dios salió al encuentro de ambos y les concedió la salvación de sus almas y el perdón de sus pecados a su temprana edad. Quiero preguntarle a usted, pastor Enrique, cuando usted era pequeño, su madre tuvo una experiencia sobrenatural, y aunque ella no era cristiana, recibió un mensaje claro que usted había nacido con un propósito. ¿Puede compartirnos qué sucedió, pastor? Bueno, hermana Charo, resulta que mi madre siempre me compartía esa experiencia y me decía que cuando yo nací, cuando estaba de brazos, ya ella recuperándose
unos meses del parto, tuvo una experiencia en la que ella dice, perdí la noción de la realidad. Eso es lo que ella me dijo, porque toda la casa estaba cerrada. Yo estaba en el patio tomando un poco de sol, me contaba mi madre, y resulta que ella me dice que se le presentó un personaje con ropa nativa de mi país, pero tenía la tez de su piel muy blanca. Ella me dice, ¿no?, en sus palabras, era una mujer muy hermosa. Eso fue lo que él me dijo, en sus palabras. Y me dijo, dame al niño. Y dice que mi madre le entregó al niño en sus brazos. Y bueno, aparte de pues tener el niño en los brazos, le habló y le dijo, este niño va a servir al Señor Jesucristo y va a hacer lo que Dios tiene planeado para su vida. Entonces, después de haberles dicho algunas palabras más, que la verdad me siento un poco, como les diría, no sé, en una situación tal vez algo vergonzosa de decirlas, porque siempre nos vemos afrontados con ese asunto de la humildad y darle toda la gloria al Señor. Le dijo, va a ser grande en esta vida. Eso fue lo que le dijo. Y yo creo que servir a Jesucristo es lo más grande que pudo habernos pasado, realmente. Y luego le devolvió el niño en las manos, bueno, yo, y se fue para el fondo de la casa. Entonces, cuando mi mamá volvió de como esa especie de éxtasis, no sé si llamarlo así, reaccionó y dijo, ¿quién era esa persona? ¿Por qué ha entrado a la casa? Dice que se levantó, fue a buscarla y no había nada, no había nadie. Y bueno, siempre me lo comentaba y yo creo que Dios permitió eso para que a mí naciera la idea de que había un proyecto, hay un plan, como con cada ser humano en esta tierra, como con cada hombre, con cada mujer, hay un plan que Dios tiene para nuestras vidas. Y ahí fue donde nació la idea de que, bueno, entonces Dios tiene algo planeado, hay que hacer algo para el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, quiero dar saludos, ¿no? Aquí está el hermano Larry Espíritu. Dios lo bendiga, siervos y siervas de Dios. Esperamos sus testimonios para edificación de nuestras almas. Gloria a Dios. También Luis Manuel, mis amables hermanos en grupos cristianos, muy buenas tardes y muchos saludos cordiales y fraternales para ustedes desde Palo Verde, Montecristi, República Dominicana. Les mando un fuerte abrazo y Dios le bendiga ricamente. También tenemos saludos desde Guatemala. El pastor Marcos Neira Florián, supervisor de la obra del Movimiento Misionero Mundial, también nos dice, Dios bendiga grandemente este programa que es de gran bendición. Saludos desde Guatemala. Amén. Gloria al nombre del Señor. Bueno, continuando, pastor, con las preguntas, también podemos seguir diciendo que desde pequeño usted sintió en su corazón el deseo de conocer, el deseo de conocer, ¿no? A Dios. Y ya siendo un joven de 16 años, Jesucristo salió a su encuentro y fue usted el primero de su familia en convertirse al Señor. ¿Puede compartirnos esta experiencia, pastor? Bueno, yo asistía regularmente, menos que regular, a una iglesia protestante tradicional. Es decir, no había el fuego del Espíritu Santo, era una liturgia que prácticamente, debo reconocer que me aburría. No entendía lo que enseñaban, no había vida, no podía disfrutar esa vida que ahora disfruto en esta experiencia que actualmente tengo con el Señor. Y bueno, empecé a preguntarme si había algún lugar que pudiera ser diferente. Recuerdo que empecé a visitar varias iglesias buscando esa presencia del Señor, que creo que es lo que me hacía pensar en ver las diferentes opciones que había en mi ciudad. Pero siempre pasaba por una iglesia de la que no quería saber nada, porque era una iglesia bulliciosa, era una iglesia pequeña, pero les gustaba usar un bombo, unos tambores, y ¿por qué será que eran, pues, al cantar muy desentonados? Y cuando yo pasaba cerca de esa iglesia, me iba por otra calle, me iba por al frente, pero decía, no, yo esta la evito a toda costa. Y entonces yo me ponía a orar y decía, Señor, si hay un lugar donde tú estás, si hay un lugar donde tú quieres que me congregue,
guíame a dónde debo ir, porque donde yo estoy, pues no hay nada para mí. Entonces yo tenía un amigo que era un joven militar, y juntos íbamos al gimnasio. Yo era un muchacho de colegio, pero yo le tenía cierta admiración porque él ya era una persona mayor que yo, pero un joven que pues estaba prácticamente en lo que es una vida militar. Y de pronto yo vi en él un cambio y le dije, ¿por qué estás cambiando? Y él me dijo, estoy yendo a una iglesia. Ah, qué maravilla. Y él me invitó, ¿quieres ir a la iglesia a la que yo estoy asistiendo? Y bueno, no me rehusé, le dije, está bien, vamos. Y quedamos después del entrenamiento que podíamos ir a su iglesia. Entonces empezamos a caminar y cuando me di cuenta, precisamente estábamos yendo a la iglesia donde yo no quería saber nada. Y como yo me había comprometido, pues bueno, ingresé con él y ahí estaban, eran unos 15 hermanos, pero bulliciosos, con todo lo que podían. Yo me sentí incómodo, pero bueno, colaboré, escuché el mensaje y luego empecé a sentir esa presencia que yo anhelaba. En medio de ese pueblo humilde, pero muy bullicioso en mis términos de entonces, no entendía qué era alabar, clamar al Señor. Empecé a sentir la presencia de Dios. Luego, después de asistir unos días a la congregación, empecé a sentirme más cómodo y en una reunión de jóvenes, recuerdo el pastor nos predicó a los poquitos jóvenes que había en esa congregación. Algo que me llamaba la atención es que eran pocos, pero todos hablaban en lenguas. Estoy hablándole de un grupo de 15, 20 hermanos, pero todos eran personas que tenían experiencia con el Espíritu Santo. Yo no sabía qué era eso, pero cuando llamó al arrepentimiento, yo sentí pasar y entregar mi vida a Jesús de una manera ya real, porque todo lo que había llevado para entonces era religioso. En ese instante, el Señor rompió mis cadenas, me sacudió de los pies a la cabeza. Solamente sé que empecé a sacudirme con tanta fuerza y no recuerdo más. Y ya cuando volví en sí, yo estaba bañado en lágrimas, pero me sentía el hombre más ligero de la historia. Yo tenía algunas prácticas que creo que eso abrieron puertas a los demonios. Y en ese instante, el Señor me liberó y desde entonces mi vida cambió para siempre. Gloria a Dios. Bueno, siguen llegando los saludos. Amén. Disculpen que tenemos también que darle lugar a aquellos que están en sintonía. A José Miguel García Morales, saludos y bendiciones desde la ciudad de Mexicali, Baja California. Amén. Saludos. De Laura Palacios, Dios siga usando la vida de sus hijas, la hermana Rosario y la hermana Miriam, y a quienes usa de una manera poderosa en su viña. Dios la bendiga y guarde. También de Roxy Guamán, Dios les bendiga. Amén. Gloria a Dios. Bueno, continuando, ahora, Pastora Patricia, a pesar de haber crecido en un hogar ateo, muy lejos del conocimiento de Dios, siendo una niña de 9 años, fue invitada a una escuela dominical en donde escuchó del Evangelio y su vida fue transformada. Al igual que el pastor Valenzuela, a través de usted, la luz de Jesucristo llegó a su hogar. ¿Puede contarnos cómo fue su encuentro con Jesucristo y qué impacto, amén, tuvo esta decisión en su hogar? Amén. A los 9 años conocí el Evangelio. Bueno, mi familia no conocía nada del Evangelio. Prácticamente vengo de una familia atea y para la misericordia de Dios, pues a esa edad el Señor me había guardado. Bueno, veo ahora sí mi vida. Papá era una persona muy trabajadora, responsable. En aquel entonces él trabajaba bastante, pero una de las cosas que yo veía era que papá tomaba bastante. Soy la hermana mayor, tengo 5 hermanos, soy la mayor y para mí fue muy difícil porque siempre hablaban mal del Evangelio en aquel entonces, no era tan fuerte y recuerdo muy bien que yo decía, qué diferente debe ser ese Dios. Así que mi tía llegó, ella vivía en otro departamento de acá de Bolivia, y ella conoció a Jesucristo. Y fue ella que me llevó y me dijo, vamos, voy a llevarla a tu hija a la escuela dominical. Y cuando entré, el piso de tierra,
era un cuartito y habían varios niños y los vecinos en casa, ahí en ese lugar. Y es ahí donde me hablaron de Jesucristo. Y es así como yo había entrado con mucho miedo, pero al lado de mi tía y mi prima. Y me senté con ellos y ellos empezaron a hablar de Jesucristo, de que había un Dios que sí podía cambiar a las personas. Y es ahí donde yo le dije, sí, Señor, yo quiero que tú cambies a mi papá, porque me dolía bastante él que tuviera esa vida y prácticamente toda la familia era atea. Y yo había sido la primera en entregar mi vida al Señor. No les dije a mis papás por miedo a no recibir el castigo, porque papá me decía, allí no vuelves más. Y yo le decía a mi tía, llévame por favor, porque me encanta, me gusta. Y yo sentía paz porque todo lo que cantaba, y recuerdo esa canción que decía, ropa blanca vestiré en casa de mi Dios. Es una canción que la tengo tantos años en mi corazón que decía, ¿cómo será ese lugar? Y nada más. Y es ahí donde yo empecé a ir a escondidas a la escuela dominical. No me importaba el castigo que yo podía recibir y aún mi papá se enojaba con mi tía, pero eso ha sido un motivo para que toda mi familia, le doy gracias a Dios, no ha sido fácil, que mi padre o mi madre hasta el día de hoy pues han conocido el Evangelio y mis 5 hermanos que estoy orando y muchos de ellos ya están en los caminos del Señor. Gloria a Dios. Qué lindas experiencias, amada pastora. Realmente conocer al Señor a tan tierna edad es una bendición tan grande. Mire qué lindo, aunque los 2 caminos de ustedes eran totalmente diferentes, hogares diferentes, pero el trato de Dios inició a temprana edad. Qué hermoso es nuestro Dios, que es Él el que sale a nuestro encuentro. Gloria a Dios. Y quiero, antes de continuar con el segundo bloque, extender saludos a nuestra pastora Meni Ocampos, que manda muchas bendiciones, siervos de Dios. La pastora también Santos Basilia Rondoy. Un abrazo, amada sierva del Señor. Ella también manda saludos para los pastores. También nuestra hermana Rubí Urpay manda muchos saludos. Nuestra hermana Eva Buitrón dice, Dios le bendiga, amadas siervas, Rosario y Miriam, y al pastor Enrique Valenzuela y su bella esposa. También nuestra hermana Rosa Vilches Barriles manda un fuerte saludo. También nuestra hermana María Yataco envía sus saludos especiales. Nuestro hermano Alex Sanz pide oración por sanidad. Gloria a Dios. Y también quiero leer aquí un saludo especial de nuestra hermana Ivonne Carpio. Dice, la paz del Señor, hermanos. Saludos desde Chicama, Ascope. Y nuestra hermana Liz Rodríguez dice, aquí en sintonía desde Santiago de Chile. Dice, le saluda la hermana Liz Rodríguez, a las siervas guerreras del Señor. Me encanta el programa. Y también saludos para el pastor Enrique y su amada esposa. Queremos pasar ahora al segundo bloque. Y este bloque es sobre el tema de la investidura de poder. Dios dice la palabra del Señor en Hechos, capítulo 2, versículo 2, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Nuestro Señor Jesucristo prometió que no estaríamos solos, sino que el Santo Espíritu Consolador vendría y nos guiaría a toda verdad. Hoy nosotros somos pentecostales porque creemos en el derramamiento del Espíritu Santo tal cual sucedió en el día de Pentecostés. Pastor Enrique, al poco tiempo de convertido, usted tuvo una experiencia semejante al día de Pentecostés, que ha marcado profundamente su vida. ¿Puede contarnos cómo fue que usted recibió el bautismo en el Espíritu Santo? Bueno, hermana Miriam, resulta que yo había dicho que cuando me convertí a Cristo, el Espíritu me liberó, me sacudió y solamente ya reaccioné cuando yo estaba bañado en lágrimas. Porque yo tenía ciertas prácticas
por ejemplo, yo buscaba algunos libros para instruirme con este asunto de concentración mental y me resultaba. Podía apagar el televisor del cuarto de mis padres desde la otra habitación, solamente concentrándome en el sonido. Y era algo para mí extraordinario porque podía reducir la imagen del televisor al punto de apagarla totalmente. Los relojes en mi casa, que tenía varios relojes de pared, siempre andaban parándose porque yo me concentraba en el tic-tac del reloj y lo paraba. Y bueno, mi papá me empezó a regañar y diciendo, no hagas eso, te vas a volver loco, no es normal. Pero ya los relojes en casa se iban parando. Había noches en que sentía que pues parecía que yo flotaba y para mí parecía pues algo que entre comillas era extraordinario. Hasta que luego entendí en esa noche que yo no estaba haciendo las cosas bien y el Señor entonces rompió todo ese contacto espiritual que yo estaba teniendo por medio de esas prácticas que había mencionado y quedé libre. Después de esa liberación que el Señor hizo en mi vida, yo veía a los hermanos que todos hablaban en un idioma que no entendía. No era un idioma conocido y cuando pregunté qué era eso, ellos me explicaron que era el bautismo del Espíritu Santo. Y me abrieron el texto que dice, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, ¿no? El Consolador. Y yo quería eso, pero en esta ocasión yo quería hacerlo bien. No quería de pronto tener las prácticas que había yo tenido en el mundo para tener esas experiencias espirituales. Y comencé a investigar, a estudiar, a preguntar, a leer. Y me explicaron que el bautismo del Espíritu Santo pues era un don, que era un regalo, que simplemente necesitaba creer en Jesús, aceptar el perdón de mis pecados y que Él me daría ese regalo del Espíritu Santo, que nadie podía pagar el precio tan alto que pueda valer porque estamos hablando de Dios mismo y que la única forma de recibirlo era a través de la fe, sin importar los méritos que hayamos o no hecho, exceptuando únicamente los méritos del Señor Jesús. Y si tú crees en Jesús, puedes recibirlo. Entonces yo me enfoqué en eso, hice doctrina, me bauticé, pero pasaba el tiempo y no había esa experiencia para mí. Yo me empecé a sentir un poco extraño porque todo el mundo oraba en lenguas a mi alrededor y disfrutaba esa experiencia y hasta veía cómo el Espíritu se manifestaba en esas vidas, pero no había nada para mí. Tomé la decisión de buscar seriamente esa bendición. Pasaron 3, 4, 5, 6 meses y no había nada. Otros, en cambio, se convertían y a las semanas que tenían ya esa experiencia, yo decía, pero Señor, ¿cómo es que con ellos es casi inmediato y a mí me tienes esperando? Me puse a orar de madrugada, me puse a practicar la oración con mucho compromiso. Y llegó un momento en que, como yo era un joven que estaba en colegio, me levantaba a orar tempranito para luego ir a la escuela, ir al colegio. Entonces sentí que ese día estaba muy agotado, estaba cansado. Y llegué a casa, mi madre siempre me esperaba con el almuerzo, me dijo, hijo, ven a almorzar. Yo le dije, mami, estoy cansado, quisiera descansar un poquito y luego vengo a almorzar. Mi mamá me dijo, ya hijo, está bien, no hay problema. Mi intención era bajar en media hora para recuperarme un poco y ir a compartir el almuerzo con la familia, pero cuando me senté en mi cama, simplemente le dije lo que todos los días le decía, Señor, bautízame con tu Santo Espíritu. Y me senté en la cama y en ese instante, cuando yo estaba en la cama, fui transportado a un ambiente de mi casa que daba con una puerta en la calle. Pero no era algo común porque fui transportado. Todo estaba oscuro a mi alrededor y cuando yo abrí la puerta de esa habitación que daba a la calle, simplemente vi relámpagos, vi trueno, escuché truenos y una lluvia intensa y una oscuridad que se aclaraba con los relámpagos. Entonces yo dije, ¿cómo es que aparecí aquí y qué es esto? Y cuando cerré la puerta en esa visión que estaba teniendo y me di la vuelta, de la parte de arriba vino una luz con tanta fuerza, era una luz que se podía tocar, es decir, yo podía tocar esa luz y me golpeó en el pecho y en todo mi cuerpo y me lanzó hacia la parte de la pared y sentía que esa luz pues era tan fuerte que creía que iba a morir. Era una luz que podía tocar. Y después yo dije, Señor, esto me va a matar. Y luego la luz se replegó.
Yo empecé a respirar agitadamente, no entendía lo que me estaba pasando, y cuando volví a mirar hacia arriba, hacia esa oscuridad, nuevamente se volvió a abrir el cielo y vino una luz con más fuerza y yo podía tocar esa luz. Era algo material, una luz que no sé, es decir, no suena lógico decir una luz material, pero era algo que me golpeaba y me volvió a empujar hacia la pared y yo sentí en ese instante que moriría. Era algo que no podía resistir. Y entonces yo en ese instante dije, ahora sí muero, porque esto es demasiado para mí. Y luego la luz se volvió a replegar. Y yo dije, si vuelve a venir esa luz, esta vez yo muero. Y cuando miré al cielo, volvió nuevamente a la luz. Pero esta vez vino con más fuerza, pero ya no me golpeó, sino es que esa luz entró en mí. Era algo tan extraordinario que empecé a ver mi cuerpo cómo brillaba. Empecé a ver esa luz cómo vestía mis dedos, mis manos. Lo que vi fue mis manos que brillaban con esa luz y todo mi cuerpo era como si estuviera revestido de esa luz. Y esa luz pues estaba llenando todo mi ser y entonces yo no sabía qué es lo que me estaba pasando. Y miraba la luz y yo como que trataba de ver si por ahí podía ver a Dios, pero solamente era una luz inaccesible, una luz blanca, blanca y potente. Y después la luz se desplegó, aparecí nuevamente en mi habitación y esta vez estaba tumbado en la cama, pero estaba lleno de sudor, con unas palpitaciones, estaba agitado en mi respiración y lo único que hice fue tirarme de rodillas a los pies de mi cama y decirle gracias Señor, para luego comenzar a hablar en lenguas. Fue algo extraordinario, nunca lo he olvidado y pues ha sido una experiencia fabulosa porque el Señor cumple su promesa. Amén. Gloria al Señor. Qué hermosas experiencias. Yo creo que el pastor Enrique nunca volvió a ser el mismo desde aquel día. Gloria a Dios. Esa luz entró a su corazón, entró a su mente, entró a su cuerpo y él hoy día le sirve al Señor con ese poder del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y antes de pasar a la pregunta de nuestra pastora Patricia, queremos extender saludos a nuestra hermana Emperatriz Eche. Gloria a Dios, Dios bendiga a mi amada hermana. También un saludo especial, nos manda saludos nuestra hermana Silvia Reyes. Gloria al Señor. El hermano Máximo Maguiña también manda saludos para el pastor Enrique Valenzuela. Nuestra hermana María Magdalena Lizarbe manda un saludo especial. El pastor Alan Horna también manda sus saludos especiales. La pastora sierva del Señor Lili Suárez de Peña desde Hilo también manda los saludos para los pastores. Gloria al Señor. Ahora queremos hacer una pregunta a nuestra pastora Patricia. En su corazón, pastora, usted anhelaba recibir la investidura de poder. Pero a veces, como le sucede a muchos, me incluyo allí, de verdad, hay una batalla en el interior. Yo recuerdo también cuando yo no tenía el bautismo del Espíritu Santo, a veces textualmente yo me agarraba de las bancas para que no sea mi carne. Porque la verdad es que no deseamos que sea nuestra carne. ¿Cómo fue, pastora, que usted recibió la investidura del poder del Espíritu Santo? Amén, hermana Miriam. La verdad, para mí fue una experiencia muy anhelada en mi corazón. Yo estaba por los 13, 14 años ya asistiendo a la iglesia, mi papá convertido. Dios había hecho un milagro, pero en la iglesia, en la denominación que yo asistía, pues había un mover del Espíritu Santo. Tengo una prima que, bueno, la vez que me llevó a la escuela dominical, pues era mi amiga y siempre andaba con ella y ella recibió más antes el Espíritu Santo y yo no. Y para mí fue una lucha porque escuché decir a un pastor que eso era una ayuda. Estoy hablando del pastor Gigi Ávila. Yo era muy adolescente y recuerdo que él llegó allá a Cochabamba y tuve la bendición de poder asistir a esa campaña, pero a la distancia. Y yo vi cómo el Espíritu Santo se movía y yo no había tenido esa experiencia.
Y recuerdo bien que mi prima pues estaba ahí y sinceramente yo decía, ¿cómo es eso? Pero algo había lucha en mí, que no quería hacerlo en mi carne. Yo había luchado bastante eso porque había muchas enseñanzas respecto a eso y yo tenía esa duda. ¿Cómo yo voy a saber si es Dios que me estaba tocando? Si realmente era Dios que me estaba dando esas lenguas. O sea, para mí era una lucha porque las personas que supuestamente hablaban en lenguas no había cambio. Y yo decía, no, yo no me quiero equivocar, yo quiero, Señor, algo diferente. Y yo pensé que se iba a caer el cielo encima de mí, una experiencia así, o que un ángel baje. Y leía ese texto donde decía, abre tu boca y yo ya lo llenaré, Señor, yo hablo, yo digo, Señor, quiero recibirlo. Y yo no entendía muy bien lo que era la palabra del Señor. Yo era una adolescente y estaba entrando a mi juventud. Y una de las cosas que no me gustaba era que la gente a veces recibía y no sé, se movía. Y yo decía, no, yo no quiero hacer eso porque para mí era en su carne. Y en la denominación que yo empecé a ver eso, donde yo estaba asistiendo, fue una lucha porque no fue fácil para mí. Eh, Habían cosas raras y yo decía, no, esto no es para mí. Y pues mi corazón siempre era el querer saber qué era la voluntad de Dios. Así que para mí fue muy difícil, hermana Miriam, y a los amigos que cuando sabes que es tu carne y solamente dices, esto es mi carne, pero yo quería esa experiencia con Dios. Yo quería sentir lo que todos hablaban, que sentían que el cambio en hablar en lenguas era tan extraordinario. Y empecé a buscarlo al Señor constantemente, día tras día. Y recuerdo muy bien, en aquel entonces, eh, mi abuela falleció y yo fui a esa campaña. Y recuerdo muy bien que le dije, Señor, bautízame. Si yo supiera hablar en lenguas, mi abuela se sanaría. Y, y para mí fue una lucha porque como adolescente y joven fue difícil para mí el poder saber cuál era o cómo era el recibir el Espíritu Santo. No quería que eso sea en mi carne. Así que empecé a pedirle con todo mi corazón al Señor. Le dije, Señor, yo quiero saber cómo eres tú. Y recuerdo muy bien que mi abuela, antes de partir, siempre me llevaba a los cultos de oración. Y recuerdo muy bien que yo iba enojada porque me aburría. Y la verdad, yo decía, no, ¿qué es esto? Y mi abuela oraba, mire, ella era muy atea y se convirtió y se volvió una mujer donde yo veía cómo ella hablaba con Dios. Ella hablaba quechua y yo no le entendía mucho a mi abuela, pero mi abuela me obligaba a ir a la iglesia. Y recuerdo muy bien que ese día yo me arrodillé, le dije, estoy cansada, Señor, de esta vida. Tengo tantas luchas en mi corazón, pero no quiero hacerlo en mi carne, quiero hacerlo como tú quieres. Señor, tal vez no te veo, pero quiero sentirte. Y cada día era mi búsqueda de esa manera. Y me arrodillé, lloré, le dije, Señor, solamente tú sabes cómo hacerlo. Y ahí es donde solamente lloraba y lloraba, mis lágrimas corrían. Y le miraba a mi abuela ahí de rodillas, ella metida ahí 1 hora, 2 horas con el Señor. Y ella era muy diferente a lo que yo había visto en ella. Así que una de esas tardes, ella siempre asistía a las 3 de la tarde, mi abuela, que era hasta las 5 de la tarde el culto. Y no había mucha luz y me arrodillé y había unas cuantas personas, la mayoría ancianos en ese horario, y es ahí donde yo le sentía el poder del Espíritu Santo. Y fue creciendo y decía, ¿esto es mi carne o qué es? Nadie me podía explicar. Tenía tantas preguntas, dudas, que nadie podía responderme. Y bueno, para mí fue muy difícil porque
empezaron a nacer muchas otras cosas en mi denominación y para mí fue muy difícil en esa área. Así que cuando le conocí al pastor Enrique en la radio, él me regaló un disco, un cassette, en aquel entonces los cassettes, y me regaló acerca del pastor Rodolfo González, un mensaje. Y es ahí donde yo había confirmado que era Dios que me había tocado, porque él empezó a decir, cuando es en tu carne, eso no cobra vida, no cobra valor, pero cuando es del Espíritu, tu vida se cambia, se transforma. Tú abre tu corazón al Señor y simplemente di lo que Él quiere que haga por tu vida. Y se acuerdo muy bien, tocaron la ventana porque yo la había puesto en volumen en la radio. Y ese instante, una mujer apareció no sé de dónde y me dijo, apaga eso, apágalo. Y yo no quiero que lo escuches, te va a confundir. Y no conocían mucho esas prédicas. Para mucha gente era muy dura y todo lo demás. Así que empecé a buscar más al Señor y mi experiencia fue en el cambio que yo tuve. Yo me imagino mi vida sin Cristo y es el que me había dado esas nuevas lenguas que día a día va creciendo en mi vida. Y esa es la oportunidad que Dios me ha dado de servirle al Señor con esta experiencia. De mí fue algo solamente de llorar y realmente yo cuando siento al Señor, para mí es algo tan especial que Él ha cambiado mi manera de ser. Gloria a Dios. Maravilloso, Cristo. Bueno, qué bueno es cuando hay ese temor, amén, en el corazón de desear hacer las cosas de Dios. Amén. Me hace recordar también aquellos momentos porque vengo también de otra denominación donde pues no existe el mover del Espíritu y pues tenemos esa base, ¿no? Pero cuando vine también a la obra del Movimiento Misionero Mundial, y fue Dios quien me trajo, porque le pregunté, dime, ¿dónde estás? Y allí donde tú estás, allí voy a ir, ahí quiero estar. Dios me trajo a esta obra, y ahí también empezaron mis luchas, y Dios tuvo que revelarse a mi vida, tocarme, para decirme, aquí estoy, yo soy, yo te toco, para yo poder acabar con toda esa mala base que tuve, ¿no? Y que pues desde ese momento comencé a tener experiencias con Dios reales, esas experiencias que yo nunca había tenido. Y Dios comenzó a tocar mi vida y no pasó mucho tiempo y Dios tuvo que también llenarme con su Espíritu Santo. Amén. Pero es Dios quien trata con nosotros y quita toda duda. Amén. Quita toda duda que pueda haber en nuestra vida, en nuestro corazón. Dios lo borra todo y lo cambia. Hoy nosotros, como la pastora Patricia, ya no podemos dudar, ¿no? Y dar por cierto que Dios es real, que la llenura de Dios hasta el día de hoy, Dios sigue obrando. Amén. Porque la Biblia dice, y estas señales seguirán a todos los que creen. Estas son las señales que también Dios nos ha dado. Gloria al nombre de Cristo. Y bueno, continuando en esta hora también con los saludos. Quisiera también dar los saludos de la hermana Ilse Molina. Saludos para los pastores, amén, desde Venezuela, que dice que les conocieron en un congreso mundial en Panamá en el año 2000. Amén. La pastora Lili Suárez de Peña también, gloria a Dios, alaba al Señor, porque sé que se está gozando al escuchar estas hermosas experiencias. La hermana Patricia Pintado también está en sintonía del programa. La hermana Juliana Espinosa Valencia, lindo programa de mucha bendición. Gloria a Cristo. Bueno, vamos a continuar con el tercer bloque, que lleva como título ¿Con quién me casaré? En cierta ocasión, el pastor Enrique fue impactado por las palabras de un predicador, quien enseñaba que un creyente debe hacerse siempre dos preguntas, que precisamente involucran las dos decisiones más importantes en la vida. La primera, ¿realmente soy salvo? Y la segunda pregunta es, ¿con quién me casaré?
fueron aquellas preguntas que él siempre tenía en su corazón. Amén, más que todo la segunda. Ambos. Pastor Enrique, desde que usted escuchó este mensaje, cuando tenía 16 años, empezó a orar por su compañera y Dios le mostró quién sería. Quiero pedirles a ambos que nos puedan compartir cómo fue la etapa de su enamoramiento y noviazgo. Adelante. Bueno, hermana Rosario, yo estaba realmente maravillado, bendecido, porque estaba disfrutando y lo sigo haciendo la experiencia del bautismo del Espíritu Santo. Desde los 16 años yo empecé a ver bastante el mover del Señor en las liberaciones. Era un muchacho de 16 años y bueno, siempre el Señor ha estado liberando a las personas y ese era mi mundo. Yo estaba ahí envuelto en ese círculo, solamente quería orar, ver liberaciones, ayudar a mi pastor y disfrutar de esa experiencia que era totalmente sobrenatural para mí. Hasta que escuché a un predicador que también tenía un libro que decía a los jóvenes, hay dos preguntas muy importantes en la vida que debemos responder. Entonces me llamó la atención, una de las primeras preguntas era, ¿ya tienes a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador? Bueno, yo dije, sí, ya tengo la respuesta a la primera pregunta. La segunda pregunta más importante que debes hacer en tu vida es esta, ¿con quién me casaré? Y yo en ese instante dije, ay, es así que yo no tengo la respuesta. Luego este predicador anunciaba y decía, si te equivocas en esta segunda pregunta y te casas con la persona equivocada, puedes arruinar el resto de tu vida. Salirte de los propósitos de Dios y todo lo que Dios quiere hacer contigo puede arruinarse si decides mal. Eso me dejó tan impactado, tan pensativo, que yo dije, yo no quiero perder este camino que he comenzado a andar, que para mí es maravilloso. Entonces, a mis 16 años, yo decidí terminar cualquier relación. Bueno, cuando me convertí a Cristo, yo el primer paso que hice fue terminar cualquier relación sentimental con cualquier joven con la que yo entonces estaba saliendo. Dios me guardó y le doy gracias a Dios por eso, porque la primera persona que conocí sexualmente fue en el matrimonio. Y le agradezco al Señor porque Él me ayudó a mantenerme en ese estado. Pero decidí firmemente orar. Señor, tengo 16 años y quiero pedirte que tú me des una esposa con la cual pueda servirte y pueda hacer la voluntad que tienes para mi vida. No tenía intenciones de casarme a los 17 años, obviamente, no, estaba estudiando, y menos casarme a los 18 años, pero yo decía y entendía lo que el pastor enseñaba, que mientras más temprano tengas la decisión firme de orar por tu esposo, llegará el tiempo de Dios, pero también sabía que si podía tener más años orando, las probabilidades de error reducen. Estuve orando 7 años por mi esposa. En esos 7 años yo clamaba, dedicaba hasta un día, hasta 2 días para ayunar a la semana, y uno de esos días era exclusivamente por mi esposa. Sé que mi esposa y yo y nadie somos perfectos, pero estoy segurísimo que estoy en la voluntad de Dios como resultado de sus tiempos de oración. Después de 7 años de orar, debo confesar que sí hubieron situaciones en las que yo creía que ya el Señor me había respondido, pero como resultado de esa oración, Dios pues me guardó, alejó a las personas o rompió posibles relaciones sentimentales que podía tener en esos trayectos. Y bueno, estaba en una noche vigilando y esa noche había dicho, voy a dedicar esta noche en vigilia para pedir por mi esposa. Yo a veces me preocupo y les digo a los jóvenes, te veo tan descuidado con este asunto del matrimonio. Algunos quieren orar faltando una semana antes de su boda. Otros piensan que van a orar y al año se van a casar, cuando en realidad mi experiencia pues me hace pensar de que este asunto se debe tomar con seriedad y que realmente amerita el tiempo que sea necesario para dar el paso tan importante en tu vida después de entregar al Señor tu alma, obviamente. Esa noche me dediqué a una vigilia. Dije, voy a vigilar esta noche y voy a orar para que Dios me ayude a no equivocarme con este asunto de con quién me casaré. Estaba orando y de pronto me quebré, me puse a llorar
Y en ese instante, mientras mi rostro estaba bañado en lágrimas, vi cómo la pared se abrió con una luz, y detrás de esa luz salió como el retrato, como un rostro, no sé si llamarlo en 3D, pero vi el rostro de Patty, de mi esposa, y estaba sonriendo. Yo la vi, la reconocí, dije, Señor, es ella, porque ella siempre está seria. Ella no sonríe a nadie, pero aquí está sonriendo, Señor. Y el Señor me habló, escuché su voz en mi corazón, esa voz que creo que muchos hemos tenido la experiencia de oír, y me dijo claramente, ella es, ya está. En ese instante entendí que era el momento, ya estaba lista. Yo la había conocido a Patricia en la radio porque hacíamos programa de radio con el pastor Mario Lima, actual supervisor de Bolivia, a quien quiero saludar si es que nos está mirando en esta hora del día. Y ella trabajaba en la emisora cristiana donde hacíamos programa de radio, pero era la mujer más seria del mundo, porque ella estaba ahí sentada en la consola, haciendo controles, abriendo canales, cerrando canales, y con el pastor Mario era amable, sonreía, pero conmigo era seria. Y como yo decía, lo que se siembra se cosecha, yo también pues me ponía serio con ella, cosa de que uno decía, esto nunca va a resultar, nunca va a suceder nada, pero el Señor me la mostró en visión. Y desde entonces, cuando yo la vi en visión, empezó a nacer en mí algo. Empecé a sentir, me empecé a sentir emocionado. Me comencé a enamorar. Y yo dije, Señor, ella no sabe nada. Ni siquiera sospecha de las intenciones que tú y yo tenemos con este asunto. Pero si es tu voluntad, Señor, que se cambie de iglesia. Porque yo no me pienso cambiar de denominación, así que tráela a ella al movimiento misionero mundial. Después de un tiempo, ella comenzó a asistir a la iglesia del movimiento misionero mundial y yo dije, Señor, entonces estamos haciéndolo bien. Ya después de eso, que empecé a tomar una amistad con ella no sabía nada, nunca le dije nada, porque no quería cometer el error de esos hermanitos que andan contando sus sueños a todo el mundo, porque uno no puede actuar de esa forma. Pero después de que ya pude tener ya un acercamiento amable con Patricia, muy formal y muy cristiano, por cierto, un día me atreví, después de mucha oración, porque a pesar de que Dios me había contestado, yo me puse a orar más todavía, y le dije, hermana Patricia, ¿usted aceptaría orar conmigo para preguntarle al Señor si es la voluntad de Dios de que pueda haber quizás algo más serio en una relación entre usted y yo? Yo ya sabía todo, pero bueno, estaba dándole también su espacio y su tiempo para que ella pues también supiera, ¿no? Ella me aceptó y yo le pedí 6 meses de oración. Yo pudiera haberle dicho 1 año, pero yo le pedí 6 meses porque yo estaba seguro, es decir, la fe estaba abominando en mí certeramente, y ella aceptó 6 meses, amén. Y cuando terminó ese tiempo de oración de 6 meses, yo le dije, hermana Patricia, el Señor a mí me ha confirmado de que podamos tener una relación seria, pero deseo saber qué es lo que Dios le ha dicho a usted. Y ella me dijo, sí, también el Señor me ha confirmado. Y yo dije, amén, Señor, hágase tu voluntad. y como ya era algo que estaba pues muy certero de que estaba en la voluntad de Dios, yo le dije, como Dios le confirmó a usted, hermana Patti, y Dios me confirmó a mí también, quisiera que nos casemos en los siguientes 2 meses. Yo creo que la asusté un poco, pero es que si uno sabe que la situación es ya confirmada de parte de Dios, ¿para qué prolongar? ¿Para qué extenderse? Y ella me aceptó. Entonces yo dije, amén, Señor. Nos casamos, quería casarme en octubre, pero bueno, al final tuvimos que estar más tiempo y nos casamos en diciembre. Nuestro noviazgo fue el más corto de la historia, me parece. Y bueno, este 18 de diciembre vamos a cumplir 21 años de matrimonio. Le agradezco al Señor que realmente, si oras con fe, Él te guía. Me ha librado de errores, de cometer malas decisiones como resultado de una oración comprometida. Dios también te va a librar a ti. Él no va a permitir que te equivoques, que te cases con la persona equivocada. Sería fatal, porque estás poniendo en riesgo tu destino, incluso el plan que Dios tiene que desarrollar en tu vida. Así es. Amén. Pastora Patricia, cuéntenos Bueno, también. Amén, hermana.
Amén. Manacharo, para mí fue muy difícil porque yo había salido de una familia donde había divorcios, donde no eran felices los matrimonios. Entonces mis ojos veían y decía, yo jamás me voy a casar. Ese era mi pensamiento de joven. Yo estaba a los 14, 15 años. Mi abuela había fallecido antes de los 15, antes que yo cumpliera los 15, y mi papá viajó al exterior, y para mí fue muy difícil en ese trayecto de que no estaba papá y solo mamá, pero mi corazón se sentía vacío. Así que empecé a luchar donde yo decía, yo nunca me voy a casar. Los matrimonios son así, todos pelean, todos discuten, y mucho más cuando la familia no conoce a Cristo. Papá nunca le golpeó a mamá, o sea, no tengo ese recuerdo porque soy la hermana mayor. Siempre había el respeto de mi papá, mi mamá, cuando se enojaban en silencio. Así que yo decía, no, esto del matrimonio para mí no es. Cierta ocasión le rogué harto a mi papá que me dejara ir a un campamento en aquel entonces, en la denominación donde yo asistía, había las misioneritas. Así que ahí nos hablaban de que un día nos íbamos a casar, pero que deberíamos orar. Y nos ponían unos videos donde, recuerdo muy bien, donde las parejas se discutían. Nunca había visto esos videos, y donde la maestra se acercaba y decía, ustedes tienen que tener un buen matrimonio. Yo le digo, hermana Miriam, tal vez no le contesten extra, así, yo tengo una maestra que hasta el día de hoy, pues, en la denominación donde yo estaba, mi maestra, pues en la actualidad está en la obra como maestra de escuela dominical. Ella se llama Milenka, y yo sentía mucho vacío porque no veía ningún matrimonio feliz. O sea, para mí el matrimonio era lo último que podía pensar. Así que yo decía, no, Señor, no me quiero equivocar. Así que me bauticé. A los 15 años decidí por completo cambiar mi vida, pero siempre le decía al Señor, Señor, si hubiera alguien en esta vida que me amara y me valore como soy, porque yo con mis ojos veo que no es así. En la denominación que yo estaba me empezó a decepcionar bastante, y como el hombre anda mirando, yo decía, no, ninguno de ellos, porque enamoraban o noviaban como 5 años, les presentaba el pastor, y en los 5 años no se casaban. Pasaba algo y rompían la relación y se conocían con otro, y a los 3 meses se casaba con él. Y yo decía, esto para mí, Señor, no. Para mí esto es difícil, porque no quiero vivir así. Así que cerré mi corazón ante todo mérito de ver a alguien, porque realmente para mí fue difícil. Y empezaron como que a llamarme los amigos de afuera, que no conocían a Cristo, y cerré toda puerta. Yo ya había detectado que el enemigo estaba empezando a trabajar en esa área. Y recuerdo muy bien que yo mantenía en silencio, no hablaba ni con mi prima porque era un tema muy personal mío. No podía hablar con mis papás porque siempre papá me decía, tú no vas a tener ni amigos ni nada porque esto no te voy a permitir. Así que yo tenía un poco de miedo a que mi papá me castigue. Yo toco el pandero desde mis 12 años hasta la actualidad. Me encanta el pandero, eso es lo que más amo en esta vida, el talento que Dios me había dado. Así que yo no quería fallarle a Dios. Había gente o varones que se me pretendían, pero hay algo que en ese campamento Dios me dijo con esta maestra que tengo. Dijo, tienes que orar para que te dé un buen esposo y no sufras. Este mundo te va a hacer sufrir, pero Dios nunca se va a equivocar. Y recuerdo muy bien de muy chiquita, yo le decía, Señor, ¿habrá alguien que me ame? Aparte de ti, Señor, por supuesto, porque tú me amas, me has guardado y todo lo demás. Y a los 17 años
yo seguía orando, llegó a los 18 y efectivamente me he ido guardando en todo ese tiempo. Y ha sido momentos muy difíciles porque la batalla era muy difícil. Papá era muy duro conmigo, exigente, mamá igual se enojaba. A veces había personas que solamente querían algo. Yo veía que les abrazaban, les agarraban de la espalda, cosa que yo no lo vi en esta ocasión al pastor Enrique, porque ellos llegaron a un programa donde, pues, esta radio que Dios me había abierto en ese tiempo para poder trabajar. Y nadie les quería hacer, en aquel entonces, como había Play, al aire, pastor, al aire, recordando aquello que se hace radio en lo que es antiguamente. Y nadie quería hacerles controles. Y me decía, hermana Pati, usted suba. Pero ¿por qué nadie quiere ir? No, son muy anticuados. Y yo decía, ¿por qué anticuados? ¿Qué habrá visto? Y en esa ocasión, pues, yo les hacía el controles, pero siempre yo pensé que el pastor Enrique era casado, porque él mantenía una seriedad. Yo no lo saludaba, entonces yo mantenía la distancia, pero sí, había mucha soledad en mi corazón, así que yo había puesto como una barrera a eso, de no enamorarme de nadie, porque para mí el amor no existía y eso que yo era cristiana. Así que el pastor Mario me decía, hermana Pati, tiene que convertirse. Yo le decía, pastor, yo estoy bien convertida desde la cabeza hasta los pies. ¿De qué me voy a convertir, pastor? Y me llamó mucho la atención y yo pensaba, ¿qué habrá visto el pastor en mí que me dice que me convierta? ¿Será que me ha faltado algo? ¿Me está faltando algo? Y para mí fue una batalla así interna que yo me conversaba conmigo misma. Hasta que yo un día escuché el mensaje de otro predicador donde decía con quién te vas a casar. Y cuando yo escuché esa palabra, dije yo con nadie. Señor, porque todos lastiman, porque todos hieren. Pero Señor, si hay alguien en esta vida, te pido que me ame, que me cuide, que me proteja. Y algo más importante, Señor, le decía yo así en mis oraciones, que te ame a ti, que te respete. Porque si no te respeta a ti, Señora, algo que no ve, ¿cómo me va a decir a mí que me ame? Y yo lloraba, caminaba por las calles de mi casa, porque es una subida, y yo lloraba y me secaba las lágrimas y le decía, Señor, no es que estoy desesperada por casarme, pero ¿habrá alguien en esta vida? Había estado yo trabajando en la radio todos los días. No había para mí descanso porque yo amo la radio. He amado la radio donde yo estaba actualmente trabajando. Hasta que cierta ocasión yo había soñado y donde yo limpiaba los baños. Mi trabajo era ese. Y recuerdo ese sueño que yo tuve y me sacaron los guantes. Y cuando el que me estaba sacando los guantes era el pastor Enrique. Yo me perturbé. Yo dije, Señor, yo no quiero hacer nada de mi carne porque no puede ser. Para mí esto no es posible. Así que me puse ahí, estar en silencio, no decía nada, hasta que un día vi la necesidad de tener un cambio en mi corazón, de que Dios venga a mi vida. Y realmente esa palabra que me dijo que yo cambie, yo decía, realmente, Señor, ¿he cambiado o es que estoy mal? Y uno de los pasos que yo había querido era saber si era la voluntad de Dios yo de cambiarme de denominación, porque yo iba con mis papás a la iglesia, salía con mis papás, o sea, yo no tenía amigos. Así que en esa pequeña fracción de mi vida, Dios me dijo, cámbiate. Yo sentía que me estaba secando, porque solamente iba a mirar los defectos y yo decía, yo me estoy muriendo, necesito algo, Señor. Y quiero que tú vengas y me cambies. Y si estoy haciendo algo mal, Señor, solamente tú conoces mi vida. Y así que en ese tiempo, yo pues cambié de denominación.
Y cuando yo cambié de denominación, yo mantenía siempre el respeto, hasta que yo le dije a mi jefe que estaba cambiando de denominación. Mi jefe se espantó y me dijo, ¿cómo es posible? Me dio 3 meses del trabajo y me dijo, a esa iglesia, ¿cómo te puedes ir? Y él me dijo con todo el dolor de mi corazón, porque yo amaba esa radio donde yo trabajé, me dijo, no vas a estar más acá. 3 meses tienes para retirarte. Yo no había trabajado por dinero porque mi sueldo era pésimo. Y me dolió en el corazón que me hayan hecho eso. Y cuando fui a la denominación donde yo actualmente estaba, mi pastor me dijo, no, tú estás mal. Esto no está bien. Pero yo sentía que me estaba muriendo por dentro, así que yo cambié de denominación. Yo no me cambié porque el pastor Enrique había estado orando, no, yo estaba secándome por dentro. Yo quería hacer algo por Dios, porque si había que barrer, yo era la primera en barrer. Si había algo que hacer, yo era la primera. Siempre quería que el pastor me vea así, trabajando, haciendo algo para el Señor. No me fui a sentar o hacer algo, y el pastor Mario pues me dio la oportunidad de enseñar pandero, y había un grupo de jóvenes que había en la iglesia central. Y bueno, ahí empecé la otra historia de mi vida, en mi conversión, y parte de conocerle mucho más al Señor y de amarle al Señor sobre todas las cosas, porque había un temor en mi corazón. Y es ahí donde yo lo conocí al pastor, haciendo controles, y por la misericordia de Dios, pues Dios escucha esas pequeñas oraciones que lo haces tú de corazón. Y como joven, a no equivocarme. Cuando se enteraron que yo estaba por noviar con él, a mí me dieron como que el pastor Enríquez te va a dejar plantada en el altar. Yo lloré harto, yo decía, las personas que yo había amado que me digan eso, para mí fue algo difícil. Yo había salido llorando de la iglesia donde yo asistía, y yo le dije, Señor, pero tú conoces mi vida. Yo no lo estoy haciendo por emoción, porque él tenga el nombre de pastor Enrique Valenzuela, sino porque realmente iba a ser mi esposo, no un pastor. Iba a ser mi esposo, que yo iba a compartir mi vida, y que yo quería algo diferente de un matrimonio que comúnmente se puede ver. Así que yo empecé a orar también, hermana Miriam, hermana Charito. De esa manera, pues abrí mi corazón y Dios me lo entregó. Y como decía mi esposo, son 21 años que este año vamos a cumplir. No han sido para mí los más bellos, cada experiencia que he tenido, y realmente Dios no se ha equivocado, y Dios escucha tu oración si le oras de verdad. Gloria a Dios. Bueno, Miriam, antes que pases pasar al cuarto bloque, quisiera leer algunos saludos también que nos han enviado de la hermana Mary Ocampos. Santo, qué precioso, nos dice la hermana Mary. También de la hermana Laura Palacios. Amén. De Maquelis Capielo. Amén. Mi país, Venezuela. Dios le bendiga. Amén. De Daisy Ayala Zamora. Dios le bendiga mucho al pastor Enrique Valenzuela y a su amada esposa. Amén. Son saludos que están enviando y que al menos estamos tratando de captar algunos, ya que son muchos saludos. Adelante, Miriam. Amén. Gloria al Señor. Realmente nos hemos gozado con este bloque. Muy importante, con quién me casaré, porque como dice, es una decisión para toda la vida. Es la segunda decisión más importante después de la salvación del alma, de estar seguros que uno tiene a Jesucristo. Pero luego después viene ese momento, ¿con quién me casaré? Y hay algo un detalle que estuve recordando mientras que el pastor Valenzuela contaba su experiencia, y nuestra amada pastora Patricia, y fue precisamente cuando mi esposo, bueno, en ese momento que no éramos todavía, éramos solamente conocidos, amigos, él comenzó a pedirle al Señor algo. Y es que él le hizo una petición al Señor y le dijo, Señor, si es tu voluntad, entonces que ella sienta en su corazón entrar a un anexo. Y de la noche a la mañana, entonces yo sentí en mi corazón entrar a colaborar en un anexo.
En ese momento yo había soltado todos los anexos, no estaba colaborando en ningún anexo. Pero de pronto empecé a sentir ese deseo y esa necesidad y me fui a colaborar. Y entonces él, al ver esa respuesta, él entendió que era la voluntad de Dios. Y él me dice que él no tenía ni un centímetro de duda de que era la voluntad de Dios. Y qué lindo es el Señor cuando confirma peticiones. Hoy, así como el pastor ya tiene 21 años de matrimonio, yo le doy gracias al Señor porque este año vamos a cumplir 24 años de matrimonio. Y el Señor es el que da el compañero, porque Él, si nosotros se lo pedimos, yo también entendía a la edad de 15 años lo importante que era pedir un compañero a Dios, porque son decisiones para toda la vida. Es algo que nosotros no podemos ver en el futuro. Gloria al Señor. Y quiero, antes de pasar al último bloque, solamente decir, la hermana Norma Cajaleón dice, Dios le bendiga, Pastor Enrique Valenzuela y a su amada esposa, la sierva del Señor. Qué preciosa experiencia. Saludos desde Villa El Salvador. Corina Alco, saludos al Pastor Enrique y esposa desde el norte del Perú. Gaby Moreno, Dios le bendiga al Pastor Enrique y a su esposita, que son de una inspiración grande para los jóvenes. Nuestra hermana, gloria al Señor, también nuestra hermana Norma, nuevamente dice, qué preciosa experiencia de un matrimonio dentro de la voluntad de Dios, una inspiración para las hermanas jóvenes. Luego nuestra hermana Dorcas Pinedo, ella es joven y dice, hermoso testimonio de mucha inspiración y bendición para todas las señoritas que queremos hacer la voluntad de Dios. Gloria al Señor. Y quiero entrar en este último bloque sobre el privilegio de servir a Dios. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos en Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Hasta el día de hoy nuestro Señor sigue llamando a hombres y mujeres para el servicio en su obra. Pastor Enrique, desde que usted se convirtió, en su corazón comenzó a arder un deseo profundo de servir a Dios. Pero llegó un momento que le sucedió algo muy parecido a lo que atravesó el profeta Jeremías. No me acordaré más de él, dijo un día el profeta, ni hablaré más en su nombre. No obstante, no pude hacer eso, dice, porque en mi corazón, dice, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Usted no pudo resistir más el llamado de Dios, porque había un fuego metido en sus huesos. ¿Puede compartirnos, pastor, sus experiencias? Bueno, hermana Miriam, este asunto de el ministerio y el matrimonio, ¿qué tiene que ver? No vas a saber con quién te vas a casar o tener una pauta con qué clase de persona casarte si no primeramente entiendes cuál es el plan que Dios tiene con tu vida. Yo sabía que Dios quería que le sirva. Entonces yo ya tenía una pauta. No me puedo casar con cualquier persona. Con la persona que me case, tiene que ser alguien también que quiera servirte. Entonces, para que tú sepas con quién quieres o debes casarte, debes aclarar esto primeramente. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida en esta tierra? Porque si yo me casaba con alguien que no tenía llamado, entonces iba a arruinar todo lo demás. Eso nos ayuda a entender bien cómo proceder. 2, cuando te casas, aún en la voluntad de Dios, eso no garantiza el éxito de tu matrimonio. Piensa en Isaac y Rebeca. Ellos se casaron dirigidos por el mismo Espíritu Santo y Eliezer reconoció que el ángel del Señor le había guiado, respondiendo las señales que había pedido para encontrar esposa a Isaac. Pero vemos que aunque se casaron en la perfecta voluntad de Dios, porque estamos hablando de la genealogía por medio del cual iba a venir Jesucristo, eso no podía haber error. Pero aún a pesar de que se casaron en la perfecta voluntad de Dios, Isaac y Rebeca, ellos tenían un matrimonio y un hogar disfuncional, porque vemos que Rebeca prefería a Jacob, Isaac prefería a Esaú,
La madre enseñó a su hijo a mentir al padre, el hijo quería matar a su hermano. Bueno, era realmente, perdónenme que lo diga, pero era, como decimos aquí en Bolivia, un relajo, dicen, ¿verdad? Acá no es una mala palabra, espero que no sea tampoco mala en otros lugares, pero su matrimonio, pues a pesar de que estaban destinados por el mismo Señor, nos damos cuenta que nuestras decisiones también son muy importantes. Debemos aprender a tomar buenas decisiones para tener un matrimonio estable. Entonces yo sabía que como el Señor me estaba llamando, debía casarme con alguien con llamado. Ya eso era un paso y un avance para entender con quién me iba a casar. Tenía 16 años y el pastor, bueno, pasaron muchas cosas a mis 16 años. Y el pastor empezó a predicar y a decir acerca del martirio de Jacobo y cómo fue traspasado por una lanza y cómo él había muerto. Y el Señor tocó mi corazón y yo me ponía a llorar, y mientras él hablaba acerca del precio que muchos siervos tuvieron que pagar por servir a Jesucristo. Y yo le dije, Señor, heme aquí para lo que tú quieras. Aquí estoy, si soy útil para ti en algo, mírame, Señor. Yo ese día le hice la promesa al Señor de que le serviría si él me llamaba. Entonces, desde entonces había esa semilla en mi corazón. Yo salí bachiller aproximadamente a mis 17 años. Yo estaba con el deseo de estudiar medicina. Tenía todas las posibilidades. Mi papá tenía un excelentísimo trabajo en una empresa muy importante a nivel nacional y con un sueldo pues que no era común. Prácticamente no me faltaba nada. Mis padres me pagaron los estudios en otra ciudad. Yo estaba ya acomodado en donde iba a vivir. Prácticamente yo ya estaba con la idea de que estudio medicina, termino medicina y luego me voy a servir al Señor. Mi idea era de médico irme a algún país, tal vez ayudar como médico voluntario a los necesitados y enfermos de otros lados. Esa era una de mis ideas que tenía. Pero cuando yo ya estaba iniciando, el Señor comenzó a hablarme y me dijo, deja todo, te estoy llamando. ¿Por qué? Porque antes de que yo me vaya a la universidad, el supervisor nacional de aquel entonces, estoy hablando del año 94, 95, me invitó, no sé por qué lo hizo, a que yo me vaya de colaborador del supervisor nacional para empezar a prepararme para el ministerio. Me dijo, hijo, si Dios te está llamando, ven y vas a colaborarme y ahí vas a aprender a dar tus primeros pasos para servir al Señor. Y entonces yo le dije, gracias por la invitación, voy a pensar. Y luego pues traté de archivarlo. Y cuando me fui a la universidad me venía a la mente esa invitación, y dije, pero ¿por qué me tuvo que haber invitado? Y el Señor me hablaba al corazón, te estoy llamando. Tenía la costumbre de orar todos los días y me encantaba tener esa comunión y sigo teniendo esa comunión con el Señor, de buscar ese espacio de orar en la mañana, en la tarde, en la noche. Y cada vez que me arrodillaba a orar, el Señor me decía, te estoy llamando, te estoy llamando. Y yo oraba por mis estudios y Él me decía, te estoy llamando. Y a medida que Él me hablaba, yo veía como imágenes en mi corazón de radio, de televisión, de campañas multitudinarias, de personas salvándose. Y yo me emocionaba con esas imágenes y el Señor me decía, te estoy llamando. Pero yo respondía, no puedo, tengo que terminar mis estudios. Mi papá, mi mamá no estarían de acuerdo conmigo. Pasaron las semanas, pasaron los días y era una batalla diaria. A veces uno no aprecia esas experiencias que tiene en esos momentos, que cuando te arrodillas y puedes escuchar inmediatamente la voz del Señor, que cuando en otras etapas de tu vida a veces requieres más tiempo de búsqueda para volver a tener esa experiencia. En ese tiempo yo me arrodillaba y el Señor me hablaba, te estoy llamando y no quieres ir. Señor, quiero ir, pero déjame estudiar primero. Y era como una conversación, como alguien que estaba hablando conmigo y yo no entendía el privilegio que estaba disfrutando, pero le decía, Señor, déjame estudiar primero, quiero terminar. Por último, decidí dejar de orar, porque yo dije, esto me va a dejar mal. Si sigo con esta batalla con el Señor, no creo que aguante más. Así que decidí, dejo la oración y dejé de orar. ¿Por qué? Es decir, ¿te das cuenta, estimado hermano, la tontera que estaba haciendo? Porque no quería escuchar la voz de Dios. Porque Él me decía, te estoy llamando. Entonces empecé a dedicarme a hacer deporte. Iba a correr en las mañanas, iba a jugar a básquet en las mañanas, solo con tal de dejar de orar porque ya no soportaba la voz del Señor que me decía, te estoy llamando.
Una de esas mañanas, no pasó mucho tiempo, que estaba jugando con mis amigos, fue algo tan fuera de lo común, tan simple, tan sencillo. Yo mismo dije, no puede ser que yo sea alguien tan frágil, porque era un movimiento nada más que mi compañero hizo para tomar la pelota del partido de básquet y mi mano se quebró por completo. Se quebraron varias falanges, varios nudillos. Hasta ahora veo mi mano. Y entonces se quebró y no me dolía, pero mi mano estaba rota. Entonces yo salí del partido y dije, no, ya no puedo jugar, creo que me lastimé la mano. Imagínense, era tanta la situación que, bueno, me vendé la mano, tenía una venda en mi maletín y me fui a correr alrededor de la pista de atletismo. Hasta que sentí que mi mano estaba palpitando como un corazón, fui, me revisaron la mano y pues estaban varios huesos rotos, varias falanges y varios nudos, como había dicho. Y en ese instante volví a sentir la voz del Señor que me dijo, te estoy llamando y no quieres ir. Cuando vi mi mano rota, en mi experiencia, no estoy haciendo una doctrina de esto, pero en mi experiencia, yo me sentí como la ovejita rebelde que el pastor tuvo que romper la patita para que no se siga descarriando. Y entonces yo con mi patita rota tuve que llamar a mi papá. Y antes de llamar a mi papá, a mi mamá, le dije, Señor, está bien, si quieres que vaya, voy a ir, pero quiero ir con la bendición de mis padres. Que mi papá y mi mamá me digan que están de acuerdo en que yo vaya a la obra, aceptaré la invitación que el Supervisor Nacional me ha dado para prepararme para el ministerio. Le llamé, le conté todo a mi papá se puso a llorar, mi papá siempre ha sido un hombre muy vertical, nunca lo vi llorar, excepto las veces que estaba quizás como diríamos, con las copas encima, pero así, cuando él no tomaba, cuando no estaba borracho, diríamos, él nunca lloró, pero ahora él lloró y me dijo, está bien, hijo, si quieres ir, si eso es lo que deseas hacer con tu vida, entonces ve. Y yo dije, amén, Señor. Empaqué todo, dejé todo y me fui, mi hermano, con mi mano enyesada a comenzar como colaborador a limpiar el templo de la iglesia, a limpiar el polvo de la batería y ahí estar haciendo los mandados con el pastor, todo con tal de dar mis primeros pasos para recibir esa oportunidad de servir al Señor en el ministerio. Gloria a Dios, gloria a Dios. Qué linda experiencia, pastor. Esperamos no llegar a tener la patita rota para entonces hacer caso al llamado. Gloria a Dios. Pastora Patricia, desde muy joven usted sintió en su corazón el deseo de servir a Dios. Se casó con un pastor siendo aún muy joven. Y aunque usted sentía que no estaba preparada para el ministerio, Dios la capacitó y hoy ambos sirven al Señor con un ministerio fructífero y de gran bendición. ¿Cómo fue este proceso, pastora, en la escuela de nuestro Dios? Amén. Para mí fue una experiencia y es hasta el día de hoy. Como yo había salido de una familia atea, siempre había la necesidad de que mis papás se convirtieran. Y empecé a orar y por el medio de esas oraciones y el motivo de su salud de mi papá, que él iba a perder la vida porque no teníamos los recursos para que él se operara la vesícula por la bebida, prácticamente le había hecho que se inflame y el doctor le dijo, si no te operas, esto no va a salir. Desde esa vez, cuando yo vi esa necesidad donde no hay dinero, Dios había puesto en mi corazón de servirle al Señor. Cuando me convertí, siempre he estado haciendo algo en la casa del Señor. No necesitaba que el pastor dijera, alguien va a limpiar. No, yo era la que hacía calladita porque mamá me había enseñado que para las cosas de Dios, porque ella se convirtió también, y hay que hacerlo bien. Y recuerdo esos días para mí fueron algo tan especial porque me encantaba ayunar, hermana Miriam. Yo de joven, a pesar que yo tenía tanta lucha en mi corazón, me metía en ayunos de 3 días, 4 días, pero yo no hallaba qué es lo que había en mi corazón. Veía a mis compañeros de colegio
que tenía una conducta tan diferente. Y yo decía, Señor, ¿para qué estoy aquí en la tierra? Era una de las preguntas también. Y cuando mis compañeros venían, en este caso más mujeres, porque mi papá no me permitía que los varones vengan a casa, mis amigas venían y me decían, y me contaban siempre sus problemas. Y yo era oyente. Y yo decía, ¿ahora qué yo hago? Ellas sabían que yo era cristiana. Y como mis amigas en el colegio tenían problemas de anorexia, tenían problemas consigo misma, con sus padres, o que muchas de ellas habían sufrido violaciones de parte de sus abuelos, y algunas de ellas escapaban de casa y llegaban a mi casa. Y yo le rogaba a mi papá para decirle, papá, por favor, que se quede esta noche y le voy a dar el mejor consejo porque algo me dice que no debo permitir que ella se vaya. Recuerdo una de mis compañeras de curso que ella había salido huyendo, era porque el abuelo la violaba. Y yo decía, ¿cómo? Pero delante de mí el abuelo es tan diferente. Y me asusté yo en aquel entonces. Y le dije, mami, por favor, ellas saben que yo soy cristiana, pero yo me ponía a llorar con ellas cuando me contaban alguna de sus problemas. Y siempre les daba un consejito a lo poquito que yo sabía en colegio. Y cuando yo empecé a ir al movimiento, hablaban mucho del llamado. Recuerdo muy bien en aquel entonces que hablaron de la necesidad de obreros. Y yo le decía, Señor, tú sabes mi servicio, yo estoy a tus pies, quiero hacer algo, tómame en cuenta. Hermana Miriam, yo no pude entrar a la universidad por escasos recursos de la universidad, de la economía. Como yo era la mayor, siempre la posibilidad era menos. Y recuerdo muy bien que le dije, Señor, quiero servirte, entonces quiero entrar al instituto bíblico. Se me cerraban las puertas. Y yo decía, ¿por qué? Si, Señor, tú sabes lo que yo quiero hacer. Entonces yo hacía, lo primero era limpiar los baños de la iglesia. Siempre lo he hecho. No me importaba que se burlen o que me señalen, pero quería hacer algo para el Señor. Cuando estuve en el movimiento, siempre el pastor Mario decía, ¿quién va a traer flores? Y yo era, aunque no tenía dinero, yo era la primera. Quería hacer algo para el Señor. Y siempre era mi deseo y decía, Señor, tómame en cuenta, quiero hacer algo para ti. ¿Qué es lo que estoy sintiendo? Es tan fuerte que me ha cerrado tanto las puertas para estas situaciones. Pero, Señor, tú sabes el deseo y el anhelo. ¿Por qué, Señor? Y fue naciendo cada vez más por la salvación de las almas. Y me puse a orar por mis hermanos, por mis amigos, y siempre les llevaba la palabra. Y algo que me llamaba la atención de mis compañeros, en este caso las chicas, me decían, cuando vengo a tu casa, hay algo aquí, hay una paz, me decía. Y yo decía, mi papá no es tanta paz que digamos, pero ella me decía, hay algo cuando tú me hablas de Cristo. Y para mí fue algo, una experiencia que yo decía, Señor, si para algo te sirvo, aquí estoy. Pero cuando yo me casé, a los 21 años, prácticamente empecé la obra del Señor. Tuve miedo, como cualquier persona, porque una de las cosas que yo le decía al Señor, quiero trabajar para tu obra. Y Dios me estaba escuchando esa palabra, que realmente hasta el día de hoy puedo decir que sigo trabajando para la obra del Señor, pero con un gozo y una alegría, y eso no se me ha perdido. Ese entusiasmo, le doy gracias a Dios que no se me ha apagado. Y no permitas que nadie te lo apague, aunque nadie te aplauda, aunque nadie te diga lo que debes hacer, hay alguien mayor que se llama Dios, quien te va a dar todo el valor que tú, el premio que tú vas a recibir allá en el cielo. Gloria a Dios. Qué lindas experiencias. Realmente nos hemos edificado y estamos muy bendecidos por ello. Ya estamos terminando el programa y solamente, decir que tenemos una petición más. Nuestra hermana Rosa Liberato desde Villa María pide oración por la familia Bustamante Liberato. Gloria al Señor.
Queremos agradecer a toda nuestra audiencia por estar en sintonía de este programa y también agradecerles al pastor Enrique Valenzuela y a su amada esposa, la pastora Patricia de Valenzuela, por estar con nosotros y compartir sus experiencias que son de bendición y edificación. Todo esto siempre lo hacemos para la gloria de nuestro Dios. Gloria al Señor. Y bueno, quiero despedirme de todos nuestros hermanos, de todos nuestros amigos que están en sintonía y desearle muchas bendiciones de Dios. Y también desear que puedan tener cada día nuevas experiencias con nuestro Dios. Y conmigo será hasta el siguiente programa. Adelante, Charito, por favor. La gloria sea para el Señor. Qué maravilloso poder escuchar, amén, estas experiencias. Sabemos que la audiencia también que ha estado atenta a estas experiencias, amén, se ha gozado y ha disfrutado el poder escuchar, ¿no?, el obrar de Dios en esta pareja que hoy están sirviendo al Señor. La verdad, como decía hace unos instantes, Dios nos da experiencias diferentes. Amén. Por eso que podemos decir que cada día, amén, hay que buscar las experiencias. No que Dios nos las dé solamente al principio. Si nosotros buscamos a Dios, las experiencias con Dios son diarias, son a cada momento, porque Dios no carece, amén, de esos recursos para poder manifestarse, para poder glorificarse, para poder respondernos. Amén. Porque cuando sentimos esa respuesta, cuando vemos en nuestras vidas ese obrar de Dios, nos edificamos, nuestra fe se acrecienta, podemos decir realmente que Dios está con nosotros, amén, como lo está con esta pareja que juntos Dios los ha unido con un propósito de servir, amén, en su obra. Bueno, y quiero anunciarles que en nuestro próximo programa estaremos contando con la participación del pastor Martín Pimentel. Amén. Él está trabajando en la iglesia de San Martín, en la ciudad de Lima. Él estará con nosotros este martes 13 a las 5 de la tarde y estará compartiéndonos también sus experiencias. Un hombre también que pues Dios lo ha levantado. Amén, y tiene muchas experiencias que compartirnos. También quiero agradecer de una manera especial al pastor Enrique Valenzuela, a su amada esposa también en esta tarde por su participación. Yo sé que todo lo que los hemos escuchado nos hemos gozado, no solamente los jóvenes, sino todas las damas, los caballeros también se han gozado escuchando estas experiencias y sé que a través de estas experiencias hemos aprendido también mucho. Y quisiera invitarle también al pastor Enrique con palabras de despedida, de igual manera a su amada esposa, y que al final también nos pueda orar por todas las peticiones que nos han escrito y que no hemos podido también leerlas porque son demasiadas, pero que ore de una manera general por todas las peticiones y también que ore por el final del programa. Adelante, pastor. Bueno, quisiera cederle a mi esposa las palabras de despedida. Amén. Para mí ha sido una gran bendición estar en este programa y solamente animarles a esos matrimonios jóvenes que no dejen de luchar, que permitan que Dios obre en el corazón de ustedes. Dios no hace excepción de personas, Dios quiere obrar en su familia, en su hogar, en sus hijos, y las experiencias que Dios nos puede dar se marcan para toda la vida. Y cuando tú las recuerdas, le dices, Señor, gracias por esa experiencia que me das. Para mí ha sido una gran bendición. Un abrazo, querida hermana Miriam, mi hermana Charito, y queremos que el Señor les siga bendiciendo y usando siempre en este programa. Gloria a Dios. Sí, estamos muy agradecidos, hermana Miriam, hermana Rosario. Muchas gracias por permitirnos compartir con ustedes estas experiencias, bueno, que hemos podido vivir. Y un abrazo a todos los oyentes, a todos los amigos, hermanos que han estado en sintonía también de este programa. Bueno, nos piden que oremos, ¿verdad? Por cada petición. Vamos a orar. Amén. Padre Celestial, te damos gracias porque tú sigues siendo el mismo. Eres el mismo de ayer, hoy y siempre. No has cambiado.
Señor. Sigues sanando enfermos, sigues echando fuera demonios, sigues resucitando muertos. Sí, Señor. Y quiero también, Señor, decir que tú has vencido cualquier enfermedad en aquella cruz del Calvario, Señor. porque Jesús es el Salvador del mundo. Jesús también es el sanador del mundo. Aleluya. Significa lo mismo, Señor. Padre Celestial, también el COVID-19 tiene sus días contados, porque tú lo has abatido en la cruz del Calvario. Sí, Señor. Y toda fuerza de Satanás, con su enfermedad, con su miseria, con su pobreza, con su crisis, con su desesperación, su depresión y toda su oscuridad, Señor, tú lo has desarmado. Diablo, Jesús te ha desarmado en la cruz del Calvario. Y Él ha resucitado y ha roto el aguijón de la muerte. En el nombre de Jesús, suelta las vidas. Vete con tu engaño, vete con tu tristeza, vete con tu miseria, vete con tus problemas, porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. Gloria a Dios. Declaramos en el nombre de Jesús, Señor, salud sobre los enfermos. Declaramos provisión sobre los necesitados. Así es. No importa cuál sea la situación, para Dios no hay nada imposible. Y en el nombre de Jesús, Señor, que las almas se conviertan, que las familias se acerquen a Cristo. Gracias, Señor. Bendice a tu hija Miriam, bendice a tu hija Charo, a todos los hermanos que detrás de este programa están colaborando para esta transmisión. Así es, Señor. También bendice a tu siervo, Señor, Pastor Daniel. Gracias, Señor, por el privilegio que nos has regalado. Así En es, el nombre de Jesús de Nazaret oramos, Padre Santo. Aleluya. Amén y amén. Gloria. Gloria al nombre del Señor. Y con nosotros será hasta el próximo programa. Que Dios le bendiga. Muchas gracias. Dios bendiga. Amén.